Hola muchachos, bueno, en este video seguimos con nuestro repaso. Vamos a repasar un poco más enfocados en las vigas, en obtener fuerzas cortantes, momentos. También ustedes lo han visto en otros cursos. Fuerza cortante, momento. Acá lo vamos a repasar. Bueno, primero me gustaría hablar de la convención de signos que podríamos manejar para el método de las secciones cuando queremos encontrar fuerzas internas en un punto específico. Cada vez que cortamos una viga podríamos tener esta conversión de signos. Si cortamos la viga y mantenemos la sección del lado izquierdo, podríamos asumir que el cortante, el momento y la fuerza axial tienen esta convención de signos positiva. Si cortamos la viga y mantenemos la sección del lado derecho, podríamos asumir que el cortante, el momento y la fuerza axial puede tener esta fuerza positiva. Hay que aclarar que cuando hablamos de vigas, generalmente en estos ejercicios hablamos de vigas con una longitud relativamente apreciable, tal que las fuerzas, bueno, principalmente las fuerzas de flexión sean un poco más importantes que las de cortante, pero también la fuerza va a ser perpendicular a la longitud de la viga, lo que hace que pues las fuerzas axiales sean despreciables también. Eh, entonces, vamos bueno, a ver algunos ejercicios interesantes, por ejemplo, importantes para lo que veremos del curso. Determine la fuerza cortante y el momento flexionante que actúan en el punto C de la viga. Determine la fuerza cortante y el momento flexionante que actúan en el punto C de la viga. Fuerza y cortante en un punto. Entonces, esto vamos a tomar una vez más esta imagen y vamos a resolverla en nuestra plantilla. Vamos a ver cómo podemos resolver esto. ¿Listo? Esto no es. Listo. Nos piden determinar la fuerza cortante y el momento flexionante en un punto de la viga. Bueno. ¿Cómo empezamos? Estos ejercicios también los empezamos con un paso inicial que es el de obtener las reacciones. Primero aclarando que la viga es una viga con dos cargas uniformes de diferente magnitud. Tiene un apoyo articulado en el extremo A y tiene un apoyo tipo rodillo en el extremo B. ¿De acuerdo? Articulado rodillo. Una carga distribuida de 4 kN por metro hasta la mitad, que sería 1.5 metros, y una carga de 8 kN por metro hasta la mitad también, en los otros 1.5 metros. Con esto empezamos a desarrollar nuestro problema. Paso 1, vamos a sacar las reacciones de un problema para determinar el cortante y la viga en un punto. Me piden el cortante y la viga en este punto específicamente. Entonces, paso 1, podría determinar las reacciones, ya que la estructura es una estructura determinada, estáticamente determinada. Reacciones, ¿cierto? Para determinar las reacciones, ustedes ya saben que tenemos que hacer sumatoria, bueno, equilibrio, y esto significa sumatoria de fuerzas en Y, en X y momento. En este caso, la sumatoria de fuerzas en X no nos sirve para nada, porque no hay cargas en X. La sumatoria de fuerzas en Y nos va a dejar con dos incógnitas, con AY y BY. En cambio, la sumatoria de momentos en cualquier punto, ya sea en A o en B, va a permitir cancelar una de estas reacciones, lo que nos va a permitir obtener las reacciones en este problema. Por ejemplo, sacamos sumatoria de momentos en A. Asumimos, por ejemplo, un momento positivo en el sentido de las manecillas. Repito, si ustedes lo quieren asumir en el sentido inverso, pues les va a dar exactamente lo mismo. Y ante esto, pues vamos a determinar H, BY. Recuerden que, bueno, AX
es igual a cero, de primeras. ¿Por qué? Porque no tengo fuerzas en X. Entonces, si saco sumatoria de momentos en A, se me va a cancelar la reacción a X a Y. Por lo tanto, solo me va a quedar BY. BY está tratando de ejercer una fuerza que provocaría un giro en la estructura respecto a A en el sentido inverso a las manecillas. Entonces sería un momento negativo menos BY por 3 metros. La distancia está al punto donde estoy sacando momentos. Más los momentos que ocasionan las fuerzas distribuidas. Ambas fuerzas distribuidas van hacia abajo, gravitacionales, y ambas tratan de girar la estructura en el sentido de las manecillas respecto a A. Entonces, ambos momentos son positivos, por lo tanto, el primer momento, ¿cómo sería? Para sacar este primer momento de esta fuerza distribuida de 4, es una fuerza distribuida. Entonces, yo puedo hacer uso de volver esta fuerza distribuida a una fuerza puntual. ¿Cómo la vuelvo puntual? Multiplicándola por su área. ¿Esta fuerza dónde está actuando? En una longitud de 1.5 metros está actuando esta fuerza de magnitud de altura de 4 kN por metro. Entonces, si yo vuelvo a esta fuerza puntual, 4 por 1.5 me debería dar, si estoy bien, me debería dar 6 kN por metro. Y va a quedar esa fuerza puntual justo en la mitad de la distancia donde está aplicada, o sea, en la mitad de 1.5. Por su lado, 8 kN por metro lo puedo volver puntual si lo multiplico por la longitud en la cual está aplicada esa fuerza, por su área. 8 por 1.5, 12, si estoy bien. 12 kN y también va a quedar justo en la mitad, ¿cierto? Entonces, bueno, más, lo vuelvo a hacer acá, más 4 kN por metro, lo multiplico por 1.5 metros para volverla puntual y la multiplico por la distancia entre esa fuerza puntual y el punto donde estoy sacando momentos, que sería 0.75, ¿verdad? O 1.5 dividido entre 2. Más el otro momento, que sería 8 kN por metro por 1.5 para volverla puntual, la distancia donde está aplicada esa fuerza longitudinal, por la distancia desde donde queda esa fuerza puntual hasta el punto A. ¿Cuál sería esta distancia? En realidad es esta distancia, ¿cierto? Esta distancia completa hasta acá. Esta distancia sería 1.5 metros más 1.5 metros dividido entre 2, ¿verdad? 1.5 metros más 1.5 metros o 0.75 dividido entre 2. Acá me faltó el metros también. En 0.75. Y ahora sí, igual a 0. Entonces, tras de eso, BY sería igual a a 10.5, ¿cierto? Sí, lo tengo bien. 10.5 kN. Esa sería la reacción BY, por ejemplo. Y para obtener la reacción AY, ya ahora sí puedo aplicar una sumatoria de fuerzas en Y, porque ya tengo una de las reacciones. Y me va a dar AY, si yo supongo que va para arriba, más 10.5, que es la otra reacción que acabé de obtener, BY, menos la primera fuerza distribuida, que sería esta fuerza, y la podemos volver fuerza puntual, o sea, 6 kN, menos, que es lo mismo que 4 kN por metro por 1.5, menos 6 kN y menos 12 kN, que es lo mismo que 8 por 1.5, ¿cierto? Y eso va a ser igual a 0. Si despejamos a Y de ahí,
me debería dar 18, 18 menos 10.5, o sea, 7.5, ¿cierto? Esas son las reacciones AY y BY en nuestra viga. Bien, pero nos están pidiendo no las reacciones, sino la fuerza cortante y el momento en el punto C, en un punto específico. Entonces yo tengo para esto dos opciones, o hacer, bueno, una opción en general es hacer un corte. Si me piden un punto específico, nosotros vimos en nuestras asignaturas anteriores que es muy útil, así como hicimos nosotros con, con las armaduras, por ejemplo, ¿cierto? Hacer un corte en ese punto específico. Si me están pidiendo el cortante de momento en C, pues ¿qué hago yo? Pues yo hago un corte en la viga, aquí en este punto, por el método de las secciones. ¿De acuerdo? Por el método de las secciones. Y yo puedo tomar esta primera parte, o si quiero puedo tomar esta segunda parte, para encontrar el cortante y el momento. Hago un corte en donde quiero hallar el cortante y el momento, y puedo tomar cualquiera de las dos partes en equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, el segundo paso lo podría llamar así. Lo podría llamar corte en C. ¿Cierto? Y puedo decir acá, bueno, una opción. Opción 1. Entonces la opción 1 es que haga el corte por el lado izquierdo. Entonces, yo en el lado izquierdo que tenía la viga, pero entonces en ese lado tenía un corte, y acá en ese corte justo estaba la fuerza distribuida de 4 kilonewton por metro. 4 kilonewton por metro. ¿Listo? Yo sé la longitud hasta el punto donde hice el corte. Justo lo hice en la mitad, o sea, 1.5 metros. Y además, tiene una reacción AY de 7.5 kilonewton. ¿Listo? Esa fue la reacción allí que encontramos. Decíamos en nuestra convención de signos que si hacíamos un corte por la izquierda, podríamos manifestar que los signos de las fuerzas internas positivos eran estos de acá, cortante hacia abajo, momento en el sentido inverso de las manecillas, y la fuerza axial es hacia afuera, pero pues la fuerza axial en este caso no tendría relevancia. Entonces, cortante hacia abajo, momento tratando de formar ahí un tipo de concavidad, y en este sentido, ¿cierto? Entonces, hicimos el corte, el método de las secciones, justo en el punto C donde me piden el momento, justo ahí hago el corte, y si hago el corte ahí me van a quedar dos fuerzas internas ahí compensando el hecho de que hice el corte. ¿Qué significan estas fuerzas internas? Estas fuerzas internas, pues uno, son las fuerzas precisamente de corte y momento que hay en ese punto en la viga, pero dos, es como si garantizaran el equilibrio del resto de la estructura que corté. Yo corté el resto de la estructura, pero entonces compenso ese hecho con tener esas fuerzas internas para que este pedazo todavía esté en equilibrio. ¿De acuerdo? Y en ese orden de ideas, pues yo puedo hallar ya ese cortante y ese momento. Ese cortante y ese momento, para hallar el cortante fíjense que es una fuerza vertical, entonces yo lo puedo hallar con una sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cierto? Una sumatoria de fuerzas en Y. Y la hago. 7.5
que es la reacción hacia arriba, o sea, positiva, menos la fuerza distribuida, que la vuelvo puntual, o sea, menos 4 kilonewton por 1.5 metros, menos el cortante es igual a 0. Acá el cortante va hacia abajo, entonces lo pongo menos. Y de ahí puedo despejar el cortante, ¿cierto? El cortante me va a dar 7 menos 4 por 1.5, o sea, sería más o menos menos 6. O sea, me va a dar 1.5 kilonewton, ¿cierto? 1.5 kilonewton. Ese es el cortante. Así me da el cortante. El cortante en el punto C va a ser 1.5. Ahora, si yo quiero hallar el momento en el punto C, pues haciendo ese corte, sumatoria de momentos en C igual a 0. Si tomo este positivo, por ejemplo, para este cálculo específico, puedo decir que, bueno, que en ese punto tenemos un momento que según esta convención es negativo, ¿cierto? Fíjense este momento puntual que hay acá, que es el del corte. Ese momento, según esta convención, es negativo. Entonces lo pongo negativo. Tengo una fuerza puntual que es la reacción en A, que está tratando de girar la estructura. Estoy sacando momentos en este caso respecto a este punto que es C. Esta fuerza puntual de 7.5 kN, que es la reacción, está tratando de girar la estructura respecto a C en el sentido de las manecillas del reloj, ¿cierto? Entonces va a tener este mismo sentido que escogí acá, va a tener un momento positivo que vale el valor de la fuerza, 7.5 kilonewtons, por la distancia hasta el punto donde estoy sacando hasta el punto donde estoy sacando el momento que es en C, que sería 1.5. ¿Listo? ¿Qué más fuerzas distribuidas me están ejerciendo el momento? Esta fuerza de 4 kN por metro. Esta fuerza de 4 kN por metro respecto al punto C está ejerciendo un momento o está girando la estructura en el sentido inverso a las manecillas, o sea, va a ser un momento negativo, menos 4 kN por metro, por 1.5 para volverla puntual. Ahí volví puntual la fuerza, ¿cierto? La dejé acá con un valor de 6. Esta fuerza la volví acá puntual con un valor de 6, de 4 por 1.5 metros. Y ahora, como estoy sacando un momento, lo multiplico por la distancia desde donde está esa fuerza puntual hasta el punto donde estoy sacando momentos, que es en C. Y esa distancia, una vez más, va a ser 1.5 medios, o sea, 0.75. 1.5 medios, ¿cierto? Y listo, creo que con eso ya ahora sí he sacado los momentos respecto a C. Despejo de ahí M. ¿Y cuánto me va a dar? Despejo de ahí M y cuánto me da. Ese momento me va a dar 6.75 kilonewton por metro. ¿Listo? 6.75 kilonewton por metro. Y ese es el momento que hay en ese punto C. Esa era una opción. Yo tengo otra opción. Cuando hice el corte, yo hubiera podido tomar, por ejemplo, el lado derecho de la viga, ¿verdad? Entonces, yo podría hacer esa segunda opción acá al lado y me debería dar lo mismo. Me debería dar lo mismo. Entonces, acá podemos poner opción 2. ¿Y la opción 2 qué es? La opción 2 es este pedazo de la derecha, BY, tiene un esquema así.
tiene un esquema así. Esto tiene una fuerza de 8 kN por metro. Esto tiene una fuerza de 8 kN por metro y esto tiene una longitud de 1.5 metros. 1.5 metros. ¿Listo? Habíamos visto que si hacíamos el corte por la derecha podríamos tener esta convención de signo, cortante hacia arriba, un momento, formando ahí una concavidad, cortante hacia arriba, método de las secciones, ¿cierto? Y hacemos exactamente lo mismo. Si queremos hallar el cortante, por ejemplo, hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Bueno, me faltó una reacción, que esta reacción de la derecha era 10.5, que la obtuvimos, la BY, 10.5 kilonewton. 10.5 y entonces hacemos sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser 10.5 más el cortante que iría hacia arriba menos 8 kilonewton por metro. Para volverla puntual la multiplico por 1.5 y eso sería igual a 0. Entonces si despejamos de ahí el cortante nos debería dar 12 menos 10.5, o sea 1.5 kilonewton también, 1.5 kilonewton, ¿cierto? 1.5 y una vez más la sumatoria de momentos respecto a C igual a 0 si queremos tomar esto positivo en este sentido. Y lo mismo, si me paro aquí en C, este momento que dibujé acá va a ser un momento positivo porque sigue esta misma convención. Entonces lo dibujo acá positivo. Esta reacción está tratando de girar la estructura en el sentido inverso a las manecillas, o sea, lo que sería un momento negativo, menos 10.5 kilonewton por su distancia hasta el punto C, que sería 1.5 metros, ¿cierto? 1.5 metros. Y más esta fuerza distribuida está tratando de girar la estructura respecto a C en el sentido de las manecillas, o sea positivo, sería más 8 kilonewton por metro por 1.5 para volverla puntual. Ahí estamos volviendo puntual esta fuerza distribuida también. Y ahora la multiplicamos por la distancia entre la fuerza puntual y el punto donde estoy sacando momentos, que otra vez es 1.5 metros dividido entre 2. Y ahora sí sería igual a 0. De ahí despejo ese momento. ¿Y cuánto me daría? Me daría también 6.75, ¿cierto? 6.75 kilonewton por metro. Entonces fíjense que podemos hacer cortes, y cortes es una de las maneras más efectivas para determinar cortantes, momentos, fuerzas internas en este tipo de elementos. Entonces este método de las secciones lo podemos usar con más problemas. No solo podría ser el punto C, podríamos hacer el corte en cualquier otro punto para determinar el momento en ese mismo punto. Entonces, bueno, ya es cuestión de que de pronto practiquemos.
y, y afinemos si tenemos alguna duda en este método, ¿de acuerdo? Bueno, otro tema del cual ya habrían visto son las funciones de cortante y momento. O esperamos, o se espera que ya en lo posible ya lo hayan visto en clases anteriores, en asignaturas anteriores. Funciones de cortante y momento. Esto, mmm, el diseño de una viga, de las vigas, de los elementos, de pórticos, requiere de un conocimiento detallado de la variación que va teniendo la fuerza cortante y el momento internos que actúan en cada punto a lo largo de la viga o de la columna. Entonces es muy importante conocer esta variación que va teniendo el cortante y el momento. Así como en el ejercicio anterior hallamos el cortante y momento en un solo punto, pues es importante conocer cómo varía, un poco más detalladamente cómo es la variación en cualquier punto X a lo largo de la viga. Y esto nos lo permite las funciones de cortante y momento. Cuando ustedes veían funciones en cálculo, ustedes podían graficar una función que era una variación para cada X de lo que iba a ser Y. Pues bueno, en este caso es una variación para cada longitud X de la viga de lo que es el cortante o el momento. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hacemos. Las variaciones de cortante y momento están en función de la longitud de la viga, que podemos poner como X, porque podemos ponerle cualquier punto, reemplazar X por cualquier punto de longitud de la viga. Las funciones podrían ser discontinuas, así como ustedes veían funciones en cálculo continuas y discontinuas, ustedes pueden tener acá funciones discontinuas también. Y pueden tener funciones discontinuas cuando, por ejemplo, la magnitud de una carga distribuida cambia de manera súbita, o bien en lugares en los cuales se apliquen fuerzas concentradas o momentos puntuales, momentos par. ¿De acuerdo? En esos casos, las funciones deben determinarse para cada región de la viga localizada entre cualquiera de las dos discontinuidades de carga. Entonces, precisamente este tema de las dos discontinuidades es una de las primeras cosas que, que nosotros evaluamos para este tema de la función de cortante y momento. Este tema de las discontinuidades. Primero las identificamos y después ahí sí evaluamos las funciones de cortante y momento. Por ejemplo, en este esquema tenemos una viga con una carga distribuida. En el lugar donde para la carga distribuida, ahí paró la carga distribuida, fíjense, la carga distribuida va hasta cierto porcentaje de la longitud. Ahí para la carga distribuida, ahí hay una discontinuidad, ¿de acuerdo? Hay otra región, hay una región AB y hay una región BC. ¿Dónde hay otra discontinuidad? Pues en C, porque hay una carga puntual. Entonces hay discontinuidades donde hay para la carga distribuida, donde hay un cambio súbito en la carga distribuida, o donde aplicamos fuerzas puntuales o momentos puntuales, ¿de acuerdo? Ahí hay discontinuidades en nuestro elemento. Y debemos usar coordenadas para cada región entre discontinuidades. Debemos usar coordenadas para cada región entre discontinuidades. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso, un x1 para la región AB, un x2 para la región BC y un x3 para la región CD. Bueno. O también, no es la única forma de cuadrar las discontinuidades. Fíjense que todas estas discontinuidades están desde el origen. Desde el origen. Desde el origen. También podríamos tener otro sistema de referencia de coordenadas. Otro sistema de referencia de coordenadas. Desde el inicio de cada una de las regiones. Pueden ser dos sistemas de coordenadas distintos que podemos usar. Y de pronto se les puede hacer más fácil en alguna situación, ¿cierto? Se les podría llegar a hacer un poco más fácil también. Entonces, como lo vemos acá, x1 es en el inicio de A, x2 es en el inicio de B, y x3 podría ser en el inicio de C o en el inicio de D. Puede ser también. Entonces vamos a ver un ejemplo como primera medida de cómo podemos determinar
la fuerza de fuerza cortante y momento en función de X o las funciones de cortante y momento. Bueno, entonces para resolver este ejemplo en el que nos piden determinar la fuerza, la función de cortante y momento, lo hacemos, cortamos nuestra imagen y la pegamos. Bien, tenemos una viga con un perfil metálico con unos apoyos. Este apoyo no se ve bien, pero es un apoyo tipo articulado y este es un apoyo tipo rodillo, ¿cierto? Esos dos tipos de apoyo tenemos. Ahora tenemos una carga trapezoidal, ¿cierto? En forma de trapecio. Y hay que determinar la fuerza cortante y el momento en función de X. Lo primero que deberíamos hacer, bueno, aclarar que acá en el trapecio hay una altura inicial de 10 kN por metro, esa es la carga inicial, y una carga final de 30 kN por metro. ¿Cómo podremos empezar este problema? Podremos empezar también, como hemos empezado los anteriores, el paso 1, vamos a determinar las reacciones en esa viga ante esas cargas. ¿Cierto? Ese sería el paso 1. Reacciones. Bueno, ya sabemos que podríamos empezar por la sumatoria de momentos en A igual a 0. Podemos empezar por la sumatoria de momentos en A y ¿qué tendríamos? Acá tendríamos dos reacciones, a y y a x. Recordemos que pues a x sería igual a 0 porque todas las fuerzas que tiene la viga en este momento son en y. Por lo tanto, tendríamos una reacción BY. Si esto lo llamamos B, podríamos decir que esto es BY. Podríamos decir que va hacia arriba. Entonces podríamos decir que si sacamos momentos en A, vamos a tener una fuerza BY que está tratando de girar la estructura en el sentido respecto a A, la está tratando de girar en el sentido inverso a las manecillas, o sea que sería un momento negativo menos BY por la distancia hasta el punto donde estoy sacando momentos, que es A, que sería 9 metros, ¿cierto? La distancia perpendicular, 9 metros. Bueno. Y tenemos una carga para sacar el momento, para sacar este momento, debido a esta carga trapezoidal tenemos dos opciones. Una opción es tratar esta carga trapezoidal como una carga una sola, o sea, un trapecio. ¿Se puede hacer así? Sí. Simplemente hay que sacar el área del trapecio, que sería la base menor más la base mayor, por el promedio de las bases por la altura, ¿cierto? O sea, base mayor más base menor sobre 2, todo eso por la altura. Ese sería el área del trapecio, pero entonces también tendríamos que sacar el centroide del trapecio, que también pues tampoco es que sea del otro mundo, hay que buscar la fórmula del centroide, y esa es una forma válida y nos debería dar bien también. Pero tal vez una forma más relativamente sencilla, manejando figuras que conocemos un poco mejor, podría ser dividir ese trapecio en lo que es, en un rectángulo y en un triángulo, ¿cierto? Lo podemos tratar como si fuera un triángulo sobre un rectángulo. Y acá tendría una altura de 10, que sería la misma altura inicial, 10 kN por metro. Y esto, acá este pedacito va a tener una altura de 20 kN por metro. 10 y 20 kN por metro, ¿de acuerdo? Entonces, siguiendo esa lógica, pues vamos a tener dos cargas distribuidas y las tratamos como si fueran cargas diferentes. Las superponemos. Tendríamos dos cargas distribuidas distintas, las podemos sumar. Entonces, una carga que va a ser esta, si vamos a reflejar esta carga rectangular, podríamos volver esa carga rectangular como una carga puntual,
aquí en toda la mitad, ¿cierto? Si volvemos a esa carga rectangular, la vamos a volver puntual y tiene un valor de 10 kilonewton por metro por 9, que sería el área del rectángulo, sería 90 kilonewton. Acá estamos volviendo a esta carga rectangular de altura 10, una carga puntual. Entonces estamos multiplicando su altura por la longitud en la cual está aplicada, que sería 90. Y si queremos volver ahora a la carga triangular, una carga puntual, pues hacemos lo mismo. Sacamos el área bajo la curva del triángulo, que sería la altura, que sería 20, por la base, que sería 9 metros, pero como es un triángulo sería sobre 2. Sobre 2. Y si recordamos nuestra geometría, ¿por qué la carga distribuida, la carga queda justo en la mitad? Porque va a quedar en el centroide del rectángulo. Ahora, si queremos volver la carga distribuida triangular, una carga puntual, ¿ella dónde se va a ubicar? Pues en el centroide del triángulo. Siempre se van a ubicar en el centroide de la figura que estoy volviendo la carga puntual, en el centroide del triángulo. Y si vamos y miramos las propiedades de un triángulo, su centroide a, está ubicado a B tercios, a B tercios, en este caso la base sería 9 metros, o H tercios, dependiendo de cómo lo mire, sería 9 sobre 3. A esta altura, a esta distancia de la base, estaría ubicada el centroide. O sea, que esta fuerza está a una distancia de 2 B tercios o 2 H tercios, dependiendo de cómo mire y cómo escoja la base y la altura. O sea, sería 2 por B, 9 sobre 3, ¿cierto? Esta fuerza se ubica a una distancia de B tercios desde su lado más alto o 2 tercios de B desde su lado más pequeño del triángulo. ¿Me hago entender? Esas son propiedades de los triángulos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, pues, bueno, la magnitud de esta fuerza puntual sería el área del triángulo, o sea, 20 por 9, 180 dividido entre 2, también coincide que es 90, justo coincidencialmente para este ejercicio. 90 kilonewton. Entonces ya con eso puedo sacar el resto de mis momentos que estaba sacando. Ya saqué el momento debido a la fuerza puntual, ahora saco el momento, por ejemplo, debido a la fuerza distribuida rectangular. Esta fuerza rectangular de 90 kilonewton está tratando de girar la estructura respecto a A en el sentido de las manecillas. Entonces va a ser un momento positivo de 90 kilonewton por la distancia desde esta fuerza puntual hasta el punto donde estoy sacando momentos, que es justo en la mitad. O sea, 9 medios, 4.5 metros, ¿cierto? Más el momento que está ejerciendo la fuerza distribuida triangular respecto a A. En este caso, esta fuerza verde triangular está tratando de girar la estructura en el sentido de las manecillas también respecto a A. O sea, sería un momento positivo. La fuerza va a ser 90 kilonewton también. 90 kilonewton por la distancia hasta el punto donde estoy sacando momentos respecto a A. O sea, 2 tercios de 9, ¿no? ¿No? 2 tercios de 9. O sea, sería 9 dividido entre 3, 3, o sea, 6 metros, ¿cierto? Lo que es lo mismo, 9 por 2, 18 dividido entre 3, 6 metros. A 6 metros del punto A, 2 tercios de 9. ¿Listo? Y eso sería igual a 0. Y con eso determinaría, despejo de ahí, la reacción BY, ¿verdad? Entonces, BY nos daría, si despejamos de ahí, 105 kilonewtons. Ya con esto podemos hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos AY
más BY, que es 105, menos 90 kilonewtons de la fuerza distribuida rectangular, menos 90 kilonewtons de la fuerza distribuida trapezoidal, triangular. Entonces de ahí despejamos a Y igual a 180 menos 105 serían 75 kilonewtons, ¿cierto? Ese sería el primer paso de este problema que nos pide hallar las funciones de cortante y momento. Bien, el paso 2 entonces ya lo podemos referir a las funciones de cortante y momento. Paso 2. Funciones de cortante y momento. Entonces, habíamos dicho en la presentación que las funciones de cortante y momento las podíamos obtener, por ejemplo, con el método de las secciones. La variación a lo largo de la longitud la podríamos obtener con el método de las secciones. Entonces, bueno, primero, la primera pregunta que nos hacemos generalmente es si hay discontinuidades. ¿Tenemos discontinuidades en la disposición original de la viga? ¿Cuándo hay una discontinuidad? Una discontinuidad, recordemos que decíamos que hay cuando hay cambios súbitos en la fuerza distribuida. ¿Hay cambios súbitos? No. Sí, obviamente no vamos a tener en cuenta el inicio y el final de la carga distribuida, sin tener en cuenta los extremos de la viga. Vamos a mirar solo los tramos internos o la parte interna de la viga, sin tener en cuenta los apoyos, los extremos. Pero hay un cambio gradual en la carga distribuida, hay un aumento trapezoidal en la carga distribuida, pero no hay un cambio súbito. Por lo tanto, eso no sería una discontinuidad. Otra forma en que hay una discontinuidad es que hay una carga puntual, pero no que yo vuelva una carga distribuida a una carga puntual, sino que haya una carga puntual natural que es diferente. En la viga no hay ninguna carga puntual ni tampoco hay un momento puntual. Por lo tanto, esta viga particular no tiene discontinuidades. Eso es lo primero. Ya si no tiene discontinuidades, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo trabajar la función de cortante y momento con una sola coordenada. Recordemos que decíamos que si hay discontinuidades, para cada tramo que me generen las discontinuidades debía trabajar con coordenadas distintas. Pero si no tengo discontinuidades, yo solo puedo trabajar con una coordenada. Una coordenada para todo el tramo completo, sin discontinuidades, como lo dice la figura. Yo puedo hallar la función de cortante y momento para cualquier punto de X. Para cualquier punto de X usando el método de las secciones. Entonces, si yo corto, por ejemplo, esta viga en cualquier punto de X, puede ser al comienzo, en la mitad o al final. Si yo corto la viga en cualquier punto de X, pues voy a poder obtener la función de cortante y momento. Entonces eso es lo que voy a hacer acá. Voy a dibujar un pedazo que me queda del corte en cualquier punto de X de la viga. Entonces tenemos esta viga con esta carga trapezoidal acá, ¿cierto? Con esta carga trapezoidal acá. Yo sé que esto es 10 kilonewton. Esto empieza con 10 kilonewton por metro. 10 kilonewton por metro. ¿Cierto? Y decíamos que yo puedo cortar, hacer un corte, usar el método de las secciones en cualquier punto de la viga, que puedo decir X. Como no es un punto específico, yo lo puedo escoger como cualquier punto de X. Ahora, yo también sé el valor de esta redacción.
de AY. AY me había dado 75, ¿verdad? 75, ese valor sí lo sé. Y algo muy importante es que yo logre definir este punto de altura de la carga al cual corresponde X. Para eso yo debo saber la variación de la carga a lo largo de la longitud X. O sea, en otras palabras, yo debo definir la relación con la que está aumentando la carga, una ecuación que me describa cómo está aumentando la carga, cómo avanza la carga con cada punto X. ¿De acuerdo? De eso se trata la función de cortante y momento. Hallar el cortante y el momento, para eso puedo hacer el corte en cualquier punto X del tramo, pero debo definir a su vez la variación con la que está aumentando la carga en función de X. ¿Eso cómo lo hago? Tengo dos maneras para hallar esta variación de función de X. Una es con una ecuación punto pendiente, u otra, de pronto un poco más sencilla relativamente, es con unos triángulos semejantes. Entonces, fíjense, yo voy a coger este triángulo de acá, voy a coger este triángulo que estoy achurando para encontrar cómo es la relación de variación de la carga a medida que aumenta X. Entonces, eso lo puedo hacer con un triángulo, ¿cierto? Usando triángulos semejantes. Tengo ese triángulo completo, por ejemplo. Tengo un triángulo completo y tengo un triángulo más pequeño. Triángulos semejantes que vean en geometría. Ahora, el triángulo completo podría ser el triángulo completo del problema completo, ¿no? Este triángulo de acá, el de la viga completa. Ese, si quiero, puede ser el triángulo completo, este de acá. Todo este triángulo puede ser el completo. Y el pequeño, el interno, puede ser este triángulo que se formó al yo hacer un corte de X, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo definí el corte hasta acá, pues el triángulo pequeño es este que se forma acá, y el triángulo grande es el triángulo que va hasta el final, hasta los 9 metros de longitud de la viga, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, la altura de estos triángulos semejantes sería ¿cuánto? 20, ¿no? Esto sería 20, ¿cierto? Porque es esta altura, 20, la del triángulo completo, 20. La base de todo este triángulo es la longitud de la viga, que es 9 metros. Y esta base fue la base con la cual en la cual hice el corte. Yo hice el corte a una distancia X, ¿cierto? Esto es 9. Yo hice el corte a una distancia X, es este corte. Entonces yo quiero saber cuánto puede valer esta altura. Yo la puedo llamar Y o f de X, lo que quiera. Entonces, hago esos triángulos semejantes. Por ejemplo, 20 es a X como no, me queda mejor. Hay varias formas, pero puede ser 20 es a Y como 9 es a X, ¿cierto? También podría ser 20 es a 9 como Y es a X, más o menos. También podría ser otra forma, 20 es a 9 como Y es a X. Pero esta creo que es más entendible, 20 es a 9 como 20 es a Y como 9 es a X. De ahí despejo Y, la altura, y me va a quedar 20 novenos de X. ¿Cierto?
¿Eso qué quiere decir? Que la altura de este triángulo en cualquier corte de x va a ser 20 novenos de x. Si x es muy pequeño, si x es 0, pues va a ser 0. Si x es grande, es total, es hasta el final de la viga, o sea, x es igual a 9, pues va a ser 20, cosa que tiene toda la lógica del mundo. Entonces, con eso, yo ya encontré que esta altura acá, cuando hay un corte en x, en cualquier punto x, la altura va a ser 20 novenos de x. Pero esta altura de acá solamente, ¿no? Eso es importante decirlo. Esta altura de este triángulo. 20 novenos de x. Por cada x, esa altura es 20 novenos de x. Bueno. Y... listo, ya con eso puedo hacer... puedo hallar varias cosas que he hallado. Que he hallado antes y que me falta hallar ahora. Entonces, como estamos haciendo el método de las secciones, recordemos, decíamos que en cualquier corte de x, si tomo el lado izquierdo de la sección, podría yo tomar el cortante hacia abajo y el momento formando una concavidad así. ¿Se acuerdan? Para el corte de x de esta viga. Para el corte de x de esta viga, ahí más pegadito, puedo tomarlo así. Entonces, ya con esto, si yo quiero hallar el cortante de x en cualquier punto, hago la sumatoria de fuerzas en y igual a 0. ¿Y qué me va a quedar? 75 menos, porque va hacia abajo, b de x, el cortante en función de x, ¿cierto? Este b de x que va hacia abajo, menos la fuerza distribuida rectangular, este 10 que se mantiene rectangular, y como es una fuerza distribuida y es una sumatoria de fuerzas en y, yo la debería volver puntual, entonces sería menos 10 por x para volver esa fuerza puntual, y menos la fuerza distribuida triangular, que va a ser el área del triángulo, o sea, 20 novenos de x, que es la altura de ese triángulo, por la base, que es x, por un medio. Volví la fuerza distribuida triangular una fuerza puntual, ¿cierto? La altura del triángulo azul, 20 novenos de x, por la base del triángulo azul, que sería x, esta base de este triángulo x, por un medio, porque es el área del triángulo, y todo eso igual a 0. Bueno, si despejo el cortante de x de ahí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 75 kilonewton menos 10x menos 10 novenos de x al cuadrado. Ese va a ser el cortante respecto a cualquier término de x. Fíjense que es una ecuación. Es una ecuación que me dice el cortante para cada punto de x. Y esta ecuación claramente me sirve para valores entre 0 y 9, los cuales son la longitud de la viga, entre 0 y 9. ¿Por qué no me sirve 10? Pues porque la viga va hasta 9 metros. ¿De acuerdo? El cortante, la ecuación del cortante es esta. Reemplazo a x por cualquier punto de longitud de la viga y me debería dar el cortante. Esa es la utilidad de la función de cortante y momento. Ahora, si yo quiero hallar la función de momento, pues hallo el momento, ¿cierto? En términos del punto de corte x, ¿verdad?
hallo el momento en términos del punto de corte X y va a ser lo mismo. Voy a tomar, bueno, el momento que me ejerce esta fuerza puntual de 75 respecto al corte X va a ser positivo si tomo la convención de signo positivo en el sentido de las manecillas. Este 75 me está tratando de girar la estructura respecto a X en el sentido de las manecillas, entonces sería 75 kilonewton por la distancia, que sería X, la distancia entre la acción de la fuerza y el punto donde estoy sacando momentos. Este momento sería, según la convención que escogí abajo, un momento negativo. Entonces puedo ponerlo acá menos m de x. Ahora la fuerza distribuida rectangular está ejerciendo un momento respecto a x negativo, porque esta fuerza distribuida me está tratando de girar la estructura respecto a x en el sentido inverso a las manecillas. Entonces también es negativo. Menos 10 kilonewton por metro. Para volver esa fuerza puntual la multiplico por su área, o sea, la altura por la longitud, 10x. Pero como es un momento, como estoy calculando momentos, saco la distancia o necesito la distancia entre la línea de acción de la fuerza distribuida rectangular con el punto donde estoy sacando momentos, que en este caso sería x medios, ¿cierto? Que x está justo en la mitad de la fuerza puntual de 10 por x, está justo en la mitad de x, menos la fuerza distribuida triangular, que sería el área del triangulito, o sea, la altura, que es 20 novenos de x, por la base del triángulo, que es x, por un medio. Esa es la fuerza puntual de esa área triangular, por la distancia entre la fuerza puntual que queda en el triángulo hasta el punto donde estoy sacando momentos. La fuerza puntual queda a una distancia del centroide de x tercios, ¿cierto? De la base tercios hasta la altura del triángulo. Entonces, esto sería por x tercios. Y todo eso igual a 0. Creo que ya. Despejo el momento de x de ahí. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar 75x menos 5x al cuadrado menos 10 novenos, 10 27avos, ¿verdad? Esta operación, menos 10 27avos de x al cubo, ¿cierto? 75x menos 5x al cuadrado menos 10 27avos de x al cubo. Esa es la función de momento para x, una vez más, entre 0 y 9, que es la longitud de la viga, ¿cierto? Y si grafico esa es una ecuación. Si grafico esa ecuación, me va a dar la función, me va a dar la gráfica de momento de la viga, ¿cierto? La función de momento graficada, pues me va a dar la gráfica de momentos en términos de x. De esta manera, hemos determinado de este problema la función tanto de cortante como de momento. Con el método de las secciones, recordamos esta parte. Bueno, y vamos con el último ejercicio de este video, el cual también me piden determinar la fuerza, la función de cortante y momento. Lo vamos a hacer muy rápidamente acá, en este lienzo también. Y vamos a ver cómo sería esto. Bien, determine la fuerza cortante y momento interno en función de x, o sea, las funciones de fuerza cortante y momento. Aquí tal vez no se ve bien, no se ve tan bien, pero vamos a mejorar esto.
Este es un apoyo articulado, que bueno, este sí creo que no se ve mal. Un apoyo tipo rodillo, que tampoco se ve mal. ¿Cierto? Apoyo articulado, un apoyo tipo rodillo. Y tenemos una fuerza distribuida. Fíjense. Acá. A lo largo de toda la longitud de la viga. Que vale 5 kilonewton por metro. 5 kilonewton por metro. ¿De acuerdo? Y acá tenemos una fuerza puntual en esta parte, justo encima de la distribuida, de 12 kilonewton. Ese es nuestro problemita que no se notaba bien. Una fuerza distribuida de 5 kilonewton por metro y una fuerza puntual ahí que no se veía bien de 12 kilonewton. ¿Listo? La longitud de mi problema es la distancia entre el apoyo y la fuerza puntual es de 6 metros y la distancia entre la fuerza puntual y el otro apoyo es de 4 metros. O sea, en total son 10 metros. Nos dice determine la fuerza cortante y el momento. Listo, lo primero que hacemos es reacciones. Paso 1. Lo mismo que hicimos ahorita, reacciones. Podemos llamar este el apoyo A. Podemos llamar este el apoyo B. Listo. No A, no B. Y pues ya saben que la primera forma de encarar esto podría ser una sumatoria de momentos en A o en B. Entonces ya lo vamos haciendo cada vez más rápido. Sumatoria de momentos en A igual a 0. ¿Verdad? Sumatoria de momentos en A igual a 0. Y en este orden de ideas, tendríamos una reacción en BY aquí. Y tendríamos una reacción AY. ¿Cierto? BY y AY. Entonces, BY me provocaría un momento negativo, entonces sería menos BY por 10 metros hasta el punto donde estoy sacando momentos, que es A. ¿De acuerdo? La fuerza puntual de 12 kilonewtons me va a provocar un momento positivo más 12 kilonewton por la distancia desde la fuerza puntual hasta A, que sería 6 metros, más la fuerza distribuida, la vuelvo puntual, 5 kilonewton por metro, por la vuelvo puntual, esto aplica una longitud de 10 metros, y ahora le multiplico la distancia desde donde queda la fuerza puntual hasta el punto donde estoy sacando momentos. Esta fuerza puntual está a lo largo de toda la longitud de la viga, va a quedar justo en la mitad, en el centroide de la carga distribuida, justo en la mitad, o sea, a 5 metros del apoyo A, ¿cierto? Por 5 metros, igual a 0. Hecho esto, BY, despejo BY de ahí, y me va a dar 32.2 kilonewton, ¿verdad? AY, ahora lo puedo calcular con una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. AY
Tras esto, pues va a tener AY más BY, que era 32.2, menos la fuerza puntual de 12 kilonewtons, menos la fuerza distribuida, que es 5 por 10, y todo eso igual a 0. AY sería igual a 50,62 menos, sería igual a 29.8, ¿cierto? 29.8 kilonewton. Esas serían las reacciones. ¿Listo? Las reacciones AY y BY. Recordemos que como no hay fuerzas en X, AX sería 0. Paso 1. Paso 2. Funciones de cortante y momento. Funciones de cortante y momento. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo primero que hacemos acá? Identificar las discontinuidades. ¿Cuáles son las discontinuidades? Recordemos otra vez. Cuando hay cambios súbitos en la carga distribuida, aquí hay una carga distribuida de 5, es igual de principio a fin, no hay cambios súbitos. Segunda condición, cuando hay una carga o momento puntual. En este caso hay una carga puntual en 6. A 6 metros del apoyo de la izquierda y a 4 metros del apoyo de la derecha. Por lo tanto, aquí en 12 hay una discontinuidad. Por lo tanto, yo en ese problema tengo 3 tramos. Recordemos que una discontinuidad me divide en 2 tramos la viga, ¿cierto? La viga queda dividida dependiendo de sus discontinuidades. Entonces va a quedar un tramo de 0 a 6 continuo y otro tramo de 6 a 10 o de 0 a 4 acá este final continuo. Va a haber una discontinuidad en 6, lo que va a generar esos 2 tramos. ¿Listo? Eso es importante identificar. Es importante identificar que en 12, cuando aplico la carga puntual, hay una discontinuidad. Entonces me van a quedar, por decirlo así, 2 partes de la estructura. Una parte aquí, una, y otra parte aquí, 2. 2 partes de la estructura, separadas o diferenciadas por la discontinuidad. ¿De acuerdo? Parte 1. Parte 1. La parte 1 es la parte de la izquierda, que es de 0 a 6. Si yo quiero hallar la función de cortante y momento en esa parte 1, pues saco el método de las secciones, o sea, hago un corte en cualquier punto de la parte 1 de 0 a 6, ¿cierto? Hago el corte en cualquier punto entre 0 y 6, hago un corte con el método de las secciones. Y para eso, entonces, hago aquí el esquema, hago acá el corte en cualquier punto de la parte 1, o sea, de 0 a 6. Puedo hacer el corte en 1, en 1.5, en 2, en 2.5, en 2.4, 2.6, en cualquier parte entre 0 y 6, que es la parte 1, antes de la discontinuidad. Entonces, en ese orden de ideas, hago acá un corte que refleje cualquier parte de la parte 1, ¿cierto? X, acá tengo una reacción AY, que creo que es de 29.8 kilonewton, y acá tengo una carga distribuida de 5 kilonewton por metro, ¿verdad? Ese corte me genera acá unas fuerzas internas de corte, de un cortante así y un momento así.
¿Listo? Esa parte 1 va de 0 a 6. Es una parte en la cual esta X, como la dibujé acá, esa parte 1 solo vale para los X entre 0 y 6 metros. Porque ya en 6 hay una discontinuidad. Esa parte 1 vale para X entre 0 y 6 metros. Y listo, si yo quiero hallar la función de cortante y momento para esa parte 1 solamente, pues hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Me va a quedar menos el cortante de X, porque va hacia abajo, menos 5 kilonewton por metro por X, ¿cierto? Va hacia abajo, más 29.8 kilonewton sería la sumatoria de fuerzas en Y, y todo eso sería igual a 0. ¿Listo? De ahí despejo la función de cortante de X y me va a quedar 29.8 menos 5X. Esa es la función de cortante de X para ese primer tramo, entre 0 y 6. Yo la grafico y me va a dar el dibujo del diagrama de cortante entre 0 y 6. El momento en la parte 1. Puedo sacar momentos en términos de X, donde hago el corte. En cualquier punto de X hice el corte. Igual a 0. Si quiero tomo positivo en el sentido de las manecillas. Y lo mismo. Según este momento acá es negativo, menos m de x más 29.8 por x, que la distancia está a x donde voy a sacar momentos, menos el momento de la fuerza puntual, que sería 5 por x para volverla puntual, por x medios, que sería la distancia entre la fuerza puntual que se me forma aquí y el punto donde estoy sacando momentos, ¿cierto? Acá se me forma una fuerza puntual y la distancia hasta el punto donde estoy sacando momentos sería x medios, ¿cierto? X medios. Y todo eso es igual a 0. Despejo mx de ahí y me va a dar 29.8x menos 2.5 x al cuadrado. ¿Listo? Menos 2.5 x al cuadrado más 29.8x. Esa es la función de momento. Esa es la función de momento para cualquier punto x. ¿Listo? Entre 0 y 6. La función de momento para cualquier punto x entre 0 y 6. Bueno. Bien. Para la parte 1. Para la parte 1. Antes de la primera discontinuidad. Ahora analicemos la parte 2, que es un poco más interesante. Y la gracia de este ejemplo. La parte 2, estamos de acuerdo que es la parte más allá de la discontinuidad, es el otro tramo que se me forma, es un tramo que empieza en la discontinuidad y sigue hasta el final, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo mismo, para saber las funciones de cortante y momento en ese tramo de la parte 2, basta con que yo haga un corte de sección en cualquier punto de la parte 2. Entonces vamos a ver cómo vamos a tratar eso. Entonces, hago el esquemita, hago el diagrama de cuerpo libre de la parte 2. Por ejemplo, es una carga distribuida. Fíjense que la dibujé un poco más larga.
Por acá va la carga puntual, ¿cierto? Digamos que por acá va la carga puntual de 12 kilonewton. Esta es la fuerza distribuida de 5 kilonewton por metro. 5 kilonewton por metro. Y aquí va a haber igualmente un cortante y un momento. Esa puede ser una forma en que yo trate la parte 2. Esa parte 2 yo la puedo analizar yo creo que de 3 formas distintas y la vamos a ver un poco más adelante. Acá podemos decir que esta es una opción en la cual yo trabaje la parte 2. Opción 1. Opción 1 para la parte 2. Y acá tengo dos posibilidades de coordenadas. No sé si se acuerdan que en la diapositiva vimos que yo podría establecer las coordenadas de un tramo desde el inicio de la viga o desde el inicio del tramo o desde el final del tramo. Tengo esas tres posibilidades. Por ejemplo, acá podríamos hacer la primera. A ver cómo nos va. Las coordenadas desde el inicio del tramo. Desde el inicio de la viga. Esto va a ser X. Y si yo tomo X de esta manera, ¿qué coordenadas de X van a quedar válidas para esta parte 2? Ojo que para esta parte 2 solo me interesa este tramo después de la discontinuidad. No me interesa nada antes de la discontinuidad porque antes de la discontinuidad ya tengo la parte 1. Para las funciones de cortante y momento antes de la discontinuidad ya tengo la parte 1. Solo me interesa hallar la función de cortante y momento para la parte 2 en esta parte del ejercicio. En ese orden de ideas, si tomo X desde el inicio, la parte 2 es válida para X entre 6 metros, ¿cierto? Yo sé que esto de acá hasta acá mide ¿cuánto? 6 metros, ¿no? Esto de acá hasta acá mide 6 metros. Entonces, esa parte 2 queda válida para un X entre 6 metros y un X entre 10 metros, ¿cierto? Un X entre 6 metros y un X entre 10 metros. ¿Listo? Un X entre 6 y un X entre 10 metros. Acá yo creo que... ¿Listo? La parte 2, opción 1. ¿Qué pasa si X es igual a 5 metros? Que va a quedar un X por aquí, en la parte 1 que no me sirve. Todos los X válidos acá están en la parte 2, o sea, entre 6 y 10. Si X vale 6, está justo al comienzo del tramo de la parte 2. Y si X vale 10, está al final. Entonces, ese es el tramo que me sirve para la parte 2. Ahora, simplemente con ese diagrama de cuerpo libre, hallo sumatoria de fuerzas en Y, por ejemplo, para la función de cortante de ese tramo. Y me quedaría, por ejemplo, menos Bx, ¿cierto? Que va hacia abajo. Acá me faltó dibujar tal vez la reacción. Creo que nos daba 29.8. 29.8 menos Bx más la reacción que precisamente es 29.8 kilonewtons menos la fuerza puntual de 12 kilonewtons menos la carga distribuida convertida en fuerza puntual, o sea, sería 5 kilonewton por metro ¿por cuánto sería ahí? Por X, ¿cierto? Porque esta carga va hasta X, menos 5 por X, para volver toda esta fuerza puntual, toda esta carga distribuida puntual, menos 5 por X. Y creo que no me falta nada más, ¿verdad?
menos b, más 29.8, menos 12, menos 5 por x. ¿Listo? Igual a 0. En este caso, el cortante de x va a ser igual a 29.8, 19.8, 17.8 menos 5x. ¿Cierto? 17.8 menos 5x. Ese va a ser igual el cortante de x. Ahora planteo la sumatoria de momentos respecto a x al punto de corte igual a 0. Si quiero tomo positivo este momento así. Y lo mismo. Este momento de acá es negativo menos m de x más 29.8 x. Su distancia está al punto donde estoy sacando momentos. X menos el momento de la fuerza puntual 12 kilonewton por ¿cuánto sería la distancia entre esta fuerza puntual y el punto donde estoy sacando momentos? 12 por x menos 6, ¿no? Esta distancia creería que es x menos 6, ¿no? De repente, x menos 6. Y el momento de la fuerza distribuida, que sería también negativo, menos 5 por x, para volverla puntual, por x medios, que sería 5 por x para volver esta fuerza puntual, ¿cierto? Que quedaría puntual por acá. Pero la distancia entre esa fuerza puntual y el punto x seguiría de todas maneras siendo x medios, ¿cierto? Ya con eso creo que tendría todo para hallar el momento en términos de x. Y me va a quedar 29.8x menos 12x más 12 por 6, 72, menos 2.5 x al cuadrado. ¿De acuerdo? El momento en función de x, entonces me daría menos 2.5 x al cuadrado más 17.8 más 17.8 más 72. Esta es la función de momento y la función de cortante para esa parte del tramo 2. Y con esa opción, tomando la coordenada de x desde el inicio de la viga. Pero como dijimos, hay un par de opciones más. Hay un par de opciones más. Otra opción, por ejemplo, la vamos a anotar acá. Otra opción es la siguiente. Opción 2. Vamos a copiar, yo creo que la opción 2, ¿cómo sería? Evidentemente, el corte sería similar, pero, bueno, vamos a empezar a borrar algunas cosas para no confundirnos.
Pero las coordenadas sí serían distintas. ¿Cierto? Ya en esta opción 2 podríamos tomar el eje de coordenadas distinto. Por ejemplo, un eje de coordenadas cuya X no vaya desde el inicio de la viga, sino vaya desde el inicio del tramo. Esto sería X y esto yo ya sé que es 6 metros. Esa es la diferencia. Así también lo puedo tratar, si es que así lo entiendo mejor. La parte 2, ¿cierto? Pero si yo trato la parte 2 así, en la cual el X empiece desde el inicio del tramo, pues eso va a generar consecuencias en los límites de la parte 2. En este caso, la parte 2 sería válida para X entre 0 y 4. Y acá generalmente suele haber confusión, pero si lo analizamos bien, debería ser así, ¿no? Porque si X lo estoy empezando desde el inicio del tramo de la discontinuidad, pues cuando X vale 0, pues acá empieza la discontinuidad, que es la parte 2. Y cuando X vale 1, está como en 7, aquí. Cuando X vale 2, está por acá como en 8. Cuando X vale 3, está por acá como en 9. Y cuando X vale 4, está por acá en 10. Entonces, si yo escojo el sistema de coordenadas empezando en el tramo, debo reflejarlo en los límites de la parte, del tramo. Esa sería la diferencia más notoria. Y en base a eso, pues podemos hacer entonces, ya ahora sí otra vez, nuestra sumatoria de fuerzas. ¿Y esto cómo nos daría? Menos b de x más 29.8 menos 12 menos 5 kilonewton para volverla puntual por, en este caso sería 6 más x, ¿no? 6 más x. ¿Sí es claro? Para volver, para volver puntual esta fuerza distribuida, pues es la longitud de toda la viga en la cual está aplicada la fuerza distribuida, que sería 6 más x. Eso cambia también respecto a la parte 2 de la opción 1. Y esto sería igual a 0. Si despejamos de ahí bx, va a ser igual a 29.8 menos 12, 17.8 menos 30 menos 5x. ¿Cierto? $17.8 menos 30 menos 12.2. Entonces la función de cortante de x va menos 12.2, ¿verdad? Menos 12.2 y menos 5x. Menos 12.2 menos 5x. Esa sería la función de cortante de x. La función de momento de x también la obtengo con la sumatoria de momentos igual a 0. Y en este caso entonces sería menos el momento, una vez más 29.8 por la distancia hasta el punto donde estoy sacando momentos, que sería 6 más x, menos 12 por x, en este caso, la distancia entre este punto de la discontinuidad y el punto donde estoy sacando momentos, el punto donde estoy haciendo secciones sería x, menos 5 por 6 más x para volverla puntual, y
por 6 más x dividido entre 2 para la distancia entre la fuerza puntual que se me forma con la carga distribuida rectangular y el punto donde estoy sacando momentos. Esa distancia va a ser 6 más x dividido entre 2, o sea, justo la mitad. ¿Listo? Y ahí despejo mi momento de x. ¿Y cuánto me va a dar? Eso me va a dar 29.8 por 6, 178.8 más 29.8 por x menos 12x menos 6 por 5, 30 menos 5. Bueno, acá mejor primero hago la operación entre estos dos factores, o sea, quedaría menos 2.5 por 6 más x al cuadrado. Algo así iría quedando, ¿no? Algo así iría quedando. ¿Verdad? Yo lo puedo dejar un poco más factorizado si no hago esta operación. Bueno, si no hago esta operación lo puedo dejar un poco más factorizado, creería yo. Entonces, dejémoslo 29.8 por 6 más x. Esto sí quedaría menos 12x. Yo creo que ahí queda un poco más. Entonces, para organizar mejor, va a quedar menos 2.5 por 6 más x menos 12x, ¿cierto? Más 29.8 por 6 más x. Entonces, esa sería la ecuación de la función de momento para esa parte 2 siguiendo esta coordenada. Nos vamos dando cuenta que las ecuaciones nos van dando distinto a las de la opción 1 de la parte 2. Pero bueno, eso es normal. Si las ecuaciones nos dan distintas, pues los resultados sí nos tienen que dar lo mismo. Los resultados sí tienen que dar lo mismo al final, pero pues las ecuaciones es normal que sean distintas. ¿Listo? Inclusive una opción 3 para finalizar. Una opción 3 en la cual podría yo tratar esa parte 2. Una opción 3 es tomando esa parte 2 desde el extremo de la derecha. Opción 3, o sea, tomando, recordemos que para la parte 2 de las discontinuidades, yo podría hacer corte en cualquier punto de la parte 2, pero entonces yo puedo empezar por el extremo de la derecha, ¿no? Yo no tengo que empezar siempre por el extremo de la izquierda. Si acaso se me hace más fácil, podría y debería empezar por el extremo de la derecha. Y en ese orden de ideas, acá vamos a dibujar nuestro segmento de la parte 2 cortada por el extremo de la derecha. A ver cómo nos va.
Entonces, hago el diagrama de cuerpo libre. El apoyo de la derecha es un rodillo. Una carga distribuida, ¿cierto? Hago el corte en cualquier punto X del tramo 2, opción 3. Puedo tomar X para esta opción empezando desde el extremo de la derecha. Esta carga es 5 kN por metro. Y habíamos dicho en la convención de cortes que una convención adecuada podría ser, si corto por la derecha, cortante positivo arriba, momento formando concavidad. Entonces, puede ser algo así. ¿Listo? Bien. Bueno, acá me falta la reacción que es 32.2, la reacción BY que habíamos obtenido, ¿no? 32.2. Si quiero hallar el cortante y el momento, las funciones de cortante y momento, pues hago lo mismo. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Bueno, cabe recalcar que para esta parte 2, según esta opción 3, la parte 2 y con estas coordenadas de X sería válida para X entre 0 y 4 metros también, ¿cierto? Empezando desde el apoyo de la derecha, ¿verdad? 0 y 4 metros. Entonces hago la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y ¿qué me va a quedar? Cortante hacia arriba más 32.2 la reacción menos 5X. Entonces el cortante va a ser eso igual a 0, ¿no? Cortante va a ser menos 5X más 32.2. No, acá no son estos signos, sino 5X porque pasa al otro lado menos 32.2, ¿cierto? 5X menos 32.2. Y la sumatoria de momentos, respecto a X listo. Entonces la sumatoria de momentos, ¿cómo nos va a dar? Este momento sería positivo, m de x. Este momento respecto a x sería negativo, este de la reacción, entonces sería menos 32.2 por x, su distancia hasta el punto x, más momento de la fuerza distribuida, más 5 kilonewton por x para volverlo puntual por x medios para sacar el momento de esta fuerza distribuida respecto a x. Acá la estoy volviendo puntual multiplicándola por x, y por x medios es la distancia desde la fuerza puntual hasta el punto donde estoy sacando momentos, x medios, ¿cierto? Igual a 0. De ahí m de x va a ser igual a 32.2x menos 2.5x al cuadrado. ¿Listo? Esa está más fácil por esta opción 3, creo que vimos.
Entonces, ahora lo que ustedes se preguntarán es, bueno, pero es que eso sí me está dando, porque eso me está dando ecuaciones distintas. Y pues la verdad es que las ecuaciones, como decíamos hace poco, es normal que den distintas, pero los resultados tienen que ser los mismos. Por ejemplo, un ejemplo, con esas ecuaciones yo quiero saber, y con esto finalizamos, yo quiero saber con las tres opciones el cortante y el momento en un punto específico, a la mitad del segundo tramo. Yo quiero saber el cortante y momento aquí, a la mitad del segundo tramo, por ejemplo. O no, en un punto más aleatorio. Aquí como a los 7 metros. A los 7 metros aquí yo quiero saber a los 7 metros del apoyo de la izquierda y a los 3 metros del apoyo de la derecha yo quiero saber el cortante y el momento. Entonces con el primer tramo, ¿cómo sería? A los 7 metros, ¿no? Aquí a los 7 metros. Con esta convención, con esta opción, X empieza desde el inicio de la viga, entonces sería válido para entre 6 y 10 metros, o sea, estaría el cortante, lo quiero evaluar a los 7 metros. En ese caso, reemplazo en esta ecuación 17.8 menos 5 por 7, ¿cierto? Menos 5 por 7. Igual a 0 no. 17.8. 17.2 nos da nuestra respuesta. Ese es el cortante a los 7 metros. En este punto de acá. Por acá, ¿cierto? En este punto es el cortante. Y el momento, también para hallarlo por esta filosofía, por esta convención de signos y coordenadas, reemplazo en esta ecuación de función de momento por 7. Al cuadrado más 17.8 al cuadrado, perdón, no al cuadrado, sino por 7 más 72. ¿Cuánto me da ese momento? Entonces, 2.5 por 7 al cuadrado más 17.8 por 7 en ese momento debería dar más o menos 74.1, ¿cierto? Por ejemplo, ahora con la opción 2, el mismo punto por acá. ¿Qué X representa en esta opción 2? Si X está empezando desde el tramo, ¿cierto? Desde el tramo discontinuo, pues X, si yo quiero hallar el cortante y momento en este punto, X, ¿cuánto vale? 1, ¿cierto? Ese X igual a 1 en este sistema equivale a X igual a 7 en el anterior sistema. Entonces, en ese orden de ideas, el cortante cuando vale 1 es igual a menos 12.2 menos 5. O sea, menos 17.2, ¿cierto? Entonces lo podemos poner acá, menos 12.2 menos 5 por, por 1, ¿cierto? Y esto nos dio menos 17.2.
kilonewton, ¿verdad? Entonces, bueno, en realidad acá creo que también daba menos 17.2, sino que me comí el signo, ¿no? Acá es negativo. 17.8 menos 7 por 5, 35, tiene que dar negativo menos 17.2. Entonces, fíjense que nos da lo mismo. Menos 17.2. Y el momento, pues también en ese mismo punto se evalúa en 1, lo que nos daría, reemplazando todo lo que es x aquí, o sea, menos 2.5 por 6 más 1 al cuadrado menos 12 por 1 más 29.8 por 6 más 1. ¿Cuánto nos da eso? Eso, si lo tenemos bien, nos da 74.1 kilonewton por metro, ¿cierto? Esto es kilonewton. Fíjense que nos dan con ecuaciones distintas, pero nos da lo mismo, para el mismo punto. Ahora, terminemos con esta opción 3. El cortante y momento en el mismo punto, aquí. ¿A qué x en esta opción 3 equivale ese punto? Si x es igual a 0, está empezando aquí en el rodillo. Si x es igual a 4, está terminando la discontinuidad. Entonces, para hallar ese cortante y momento según estas ecuaciones en ese punto, debería reemplazar x por 3, ¿no? Entonces me quedaría el cortante por 3, o sea, la distancia de aquí hasta aquí sería 3. Cortante por 3 va a ser 5 por 3 menos 32.2. 5 por 3 menos 32.2, o sea, menos 17.2, ¿no? Creo que en sintonía con lo que nos ha dado antes, menos 17.2 kilonewton. Y por último, el momento en ese punto 3 me debería dar 32.2 por 3 menos 2.5 por 3 al cuadrado. Entonces, ¿eso cuánto nos da? Eso nos da 74.1, siguiendo la tendencia. Entonces, fíjense que con las tres opciones nos da lo mismo. No es que tengamos que hacer las tres opciones, sino podemos enfocarnos siempre por la que mejor entendamos o la que nos parezca más, pero es importante conocer las tres para en ocasiones simplificar las cosas. En ocasiones puede ser más fácil una coordenada o la segunda o la tercera. Entonces, es imposible, es que es importante tener conciencia de todas las formas en que podemos cortar la viga, tener en cuenta las discontinuidades y hallar las respectivas funciones de cortante y momento. Bueno, este es el último ejemplo que vamos a ver en este tema de funciones de cortante y momento. Acá puede haber otro ejemplo que si quieren pueden hacer, a ver cómo les va. Y si alguna cosa me preguntan, ¿de acuerdo? Si quieren practicar un poco más sobre el tema, pueden hacer este ejemplo. Acá hay una discontinuidad justo y mirar cómo les dan las funciones de cortante y momento. ¿Listo? Y bueno, con eso hemos terminado este video de repaso de conceptos. Nos queda otro video de repaso de conceptos esenciales para el curso de análisis estructural. Bueno, tengan buen día, buena tarde, buena noche. Chao, chao.